Muy buenas noches. El día de hoy en la asignatura de Ciencia Penal, dentro del tercer nivel de la carrera de Derecho Online de la Universidad Técnica de Manabí, hablaremos sobre varias acciones jurisdiccionales que se encuentran ligadas al derecho penal. Dentro de ella, cada uno de mis compañeros hará una breve exposición en relación a una de ellas, que es la que han escogido por su mayor aplicabilidad en el derecho penal o en el campo penal. Podemos decir que el Estado ecuatoriano, desde la Constitución de la República del Ecuador del 2008, tiene una gran responsabilidad en virtud de que se configura como un Estado garantista. Es así que a partir del artículo 86 de nuestra Carta Magna se consagran las garantías jurisdiccionales para que los derechos sean materializados. Esta norma fundamental en el Ecuador busca que cada uno de los derechos y libertades, de cierta manera, sean reales, creando estos mecanismos para que al momento de que uno de los derechos sea vulnerado, se exija el cumplimiento de los mismos. Se contemplan en nuestra Carta Magna o Constitución 9 garantías jurisdiccionales, entre ellas la acción del habeas corpus. El objetivo del habeas corpus es poder identificar si la aplicación de lo que establece la ley sobre el habeas corpus en el Estado ecuatoriano se da con todos los parámetros que establece la ley para su legalidad. Si bien el habeas corpus se origina en varios lugares y épocas, tenemos como antecedente más remoto tal vez que lo encontramos en la antigua Roma en el nomine libero, exhibendo, que era utilizado para fines de traer a las personas que eran aprehendidas de una forma ilegítima o ilegal, eran llevadas ante un estrado o ante un pretor, que emitía a su vez un interdicto, que con esto podemos decir que era parecido o similar a los jueces que encontramos el día de hoy, quienes decidían mediante este interdicto, que era una especie de medida cautelar que buscaba la protección para los ciudadanos libres de un plagio real o posible. Se encontraba, por tanto, en el ámbito del derecho privado y solo se aplicaba a quienes eran ciudadanos para la época, solo los hombres adultos, propietarios y libres, ya que existía una ciudadanía de tipo restringida. Al día de hoy ha evolucionado y en nuestra Carta Magna se habla ya del objeto de recuperar la libertad de quien se encuentre privado de la misma, de forma ya sea ilegal, arbitraria o ilegítima, como nos dice el artículo 89 de la Constitución, por orden de una autoridad pública o de cualquier persona, así como de proteger la vida y la integridad física de las personas que se hallen privadas de la libertad. Antes de la Constitución del 2008, tenemos que hasta la Constitución de 1998, este recurso era presentado ante los GATS municipales. A partir del 2008, o de la nueva Constitución, se lo hace ante un juez como una acción interpuesta y que la cual debe ser atendida dentro de las 24 horas. No solo cuando se es privado de la libertad o de forma ilegítima se puede aplicar, sino también cuando una persona se encuentra privada de sus derechos. Frente a la vulneración del derecho a la libertad personal, nace la garantía del habeas corpus como el mecanismo o medio adecuado para otorgar así la garantía y la protección a este derecho fundamental. En la mayoría de las legislaciones, el habeas corpus ha sido incorporado como una garantía constitucional o legal destinada a corregir la ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad que pudieran surgir en las privaciones de la libertad de las personas, a efectos de dotarlos de la debida protección en su debida integridad física. Podemos decir que el habeas corpus es una garantía individual de los ciudadanos y ciudadanas que se hallen detenidas de manera arbitraria, ilegal o ilegítima. Entonces, es una acción destinada a tutelar la libertad física de las personas mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin hacer cesar la privación de la libertad personal. Pedro Pablo Camargo define el habeas corpus como un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o que ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. ¿Qué es este principio? Implica que ante la existencia de dos normas aplicables a un mismo caso, debe imperar aquella que proteja mucho más a la persona, al igual que ante la existencia de dos interpretaciones que se deriven de una misma norma, debe aplicarse la que más lo proteja. El inciso primero del artículo 89 de la Constitución de la República nos dice que la acción del habeas corpus va a tener por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima,
por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger su vida y la integridad física. Del texto transcrito, podemos decir que en la norma constitucional y conforme a lo determinado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se advierte que la acción constitucional de habeas corpus procede cuando una acción o omisión amenace o vulnere la libertad del individuo y tiene por objeto recuperar su libertad. Podemos decir también que dentro de la acción del habeas corpus no es solamente cuando una persona ha sido aprehendida de manera ilegítima, sino también cuando se pone en grave riesgo su integridad física. Puede ser de una persona que se encuentre privado de la libertad, como en algún momento se escuchó a través de los noticieros, de un caso real que se dio de una persona privada de la libertad que había sido sometido a torturas y que a causa de ello perdió un ojo. Entonces, en este caso se encontraba podemos decir que en estado de vulneración su integridad física y se puede también hacer la interposición de un recurso de habeas corpus. Hasta ahí la exposición. Bueno, compañeros, yo voy a hablar sobre el habeas data, pero antes de hablar sobre el habeas data, tenemos que saber cómo fue la idea de cómo surgió esta garantía. El Estado constitucional ecuatoriano ha imaginado la protección de los derechos integrando garantías de manera genérica y específica. En este sentido, uno de los grandes derechos que se desprende no solo del Estado constitucional, sino del principio democrático que condiciona además su legitimidad, es la transparencia y la garantía de acceso a la información hacia sus ciudadanos. En ella podemos encontrar que el derecho a la información se puede acreditar en dos vertientes. La primera en cuanto al derecho a la publicidad de la información y la segunda respecto al derecho a conocer datos personales del solicitante en el que se suscribe. Derechos de diversa naturaleza, como el derecho de autodeterminación informativa y el de rectificación. Con el avance de la tecnología, somos capaces de gestionar varias cantidades de información, pero al mismo tiempo somos más vulnerables a que ésta se pueda filtrar y hacernos daño con amenazas como los posibles vacunadores, como lo estamos viendo en este caso en Ecuador. Entonces, por lo tanto, resulta crucial establecer disposiciones legislativas que fomenten un uso responsable de la información, evitando abusos y limitando su contenido para preservar la privacidad. Por ello, al ver esa vulneración en ese derecho es que nace la habeas data, como una garantía que busca proteger a la persona frente a los datos electrónicos personales y a la vez ofrecer una defensa procesal frente a la discriminación o cualquier otra forma de abuso o violación de los derechos consagrados. Esta garantía asiste a toda persona a solicitar judicialmente la exhibición de registros que reposen en bases de datos o archivos públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, con la finalidad primordial de tomar conocimientos de la exactitud de sus datos, si no están errados, obsoletos o que contengan algún tipo de discriminación en ellos. Las características que podemos destacar de la habeas data son que es una garantía que protege la vulnerabilidad. Es una acción porque es la cual se va a poder ejecutar las vulnerabilidades. O sea, como es una garantía que nos permite combatir esa vulnerabilidad cuando se nos acciona la violación del derecho, a raíz de que nosotros representamos ante un juez de cualquier instancia porque es una garantía ordinaria, podamos ejercer esa acción y que se nos revoque o se nos anule nuestra violación. También tiene un carácter autónomo, ya que es información privada, y un rango constitucional, ya que está respaldada en los artículos 92 de la Constitución y en los artículos del 43 al 51 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En caso de que se deba presentar una demanda, esta debe contener, primero, la designación de la juez o jueza ante quien se interpone. En segundo, los nombres y apellidos del accionante, el mismo que puede ser la persona afectada u otra con poder especial para representarla. En tercer lugar, se necesitan los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano demandado. Luego, la relación descriptiva o circunstancial de los hechos, del acto u omisión violatoria del derecho que produjo la afectación o el daño. Seguido, el lugar donde se le debe hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada si no fuera la misma persona.
Y por último, el accionante hará declaraciones de que no ha propuesto otra garantía constitucional por mismos actos u omisiones contra la misma persona o grupo de personas con la misma pretensión. Esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre la acción de protección. El artículo 1 de la Constitución consagra al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, donde se garantizan la protección y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Es por esto que las garantías jurisdiccionales tutelan el cumplimiento efectivo de estos derechos. La acción de protección es una garantía jurisdiccional, tal como lo señala el artículo 8 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 39 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Ecuador, siempre que estos derechos no estén resguardados o tutelados por otras garantías como las que ya han expuesto ustedes, tanto el habeas corpus, el acceso a la información pública, el habeas data por incumplimiento, la extraordinaria de protección y la extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena. Tiene prioridad para ser tratada por los juzgadores por sobre otras acciones y se pueden accionar cuando sucedan los siguientes casos. Primero, frente a autoridades públicas no judiciales, cuando en sus actos u omisiones hayan violado derechos constitucionales. También se puede accionar contra políticas públicas, es decir, las decisiones gubernamentales que afecten derechos constitucionales. Frente a particulares, cuando los derechos lesionados causen daño grave, presten servicios públicos impropios o si actúan por delegación o concesión cuando exista subordinación, indefensión o discriminación. La acción de protección, para poder plantear, si se sigue el siguiente procedimiento, que es muy sencillo y no necesita de la representación legal. Primeramente, se la presenta ante un juez de primera instancia, el mismo que citará a la parte tanto accionante como al accionado. Segundo, en la misma audiencia se alega y en la misma se decide. Y existe apelación frente a instancia superior, que para el caso sería un tribunal provincial. Bueno, el fin de la acción de protección es para reparar daños causados por la violación de los derechos constitucionales, como ya habíamos hablado. Entre la reparación integral tiene distintas modalidades. Primero está la restitución de los derechos que han sido violados, disculpas públicas y también se puede llegar a la reparación económica. Esta es una de las acciones más efectivas para defender los derechos constitucionales por su agilidad. Sin embargo, la acción de protección no está directamente relacionada o ligada al derecho penal, sino que esta garantía jurisdiccional está contemplada en el ámbito del derecho constitucional y de los derechos humanos. Sin embargo, sí puede plantearse, por ejemplo, cuando existe la violación de derechos durante una investigación criminal, si se alega que durante la investigación penal se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de domicilio o el derecho a un debido proceso. La acción de protección podría ser una vía para solicitar medidas inmediatas de protección. Eso es todo. Bueno, a mí me tocó sobre la acción extraordinaria de protección. Ahora adelante, como la presunción de inocencia, el debido proceso o la prohibición de tortura. No obstante, la aplicabilidad y los procedimientos precisos pueden variar según la legislación y la jurisprudencia de cada país. La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que surge en la Constitución ecuatoriana del 2008 con el fin de proteger derechos constitucionales cuando se hayan agotado los recursos ordinarios dentro de un proceso y existan violaciones de esos derechos fundamentales por acciones u omisiones de autoridades judiciales. Esta acción tiene gran importancia y su objetivo es precautelar la supremacía constitucional y lograr la reparación integral de los derechos que han sido vulnerados en sentencias, autos definitivos y resoluciones firmes, después de que la persona afectada haya recurrido sin éxito a todas las instancias ordinarias.
También permite acudir directamente a la Corte Constitucional para buscar amparo. La acción extraordinaria de protección surge en la Constitución del 2008, sin embargo, existieron previamente otros recursos similares con este objetivo en la historia constitucional del Ecuador. Por tanto, esta nueva acción viene a fortalecer y ampliar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. La Constitución de la República del Ecuador establece esta garantía jurisdiccional en el artículo 94, posteriormente desarrollada con más detalle en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En cuanto a su naturaleza jurídica, se trata de una garantía jurisdiccional de carácter extraordinario y residual que busca proteger todos los derechos que se encuentran amparados constitucionalmente, no solo aquellos derechos civiles y políticos, sino también los derechos del buen vivir, derechos de participación, derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades e incluso derechos de la naturaleza. Para que proceda esta acción, deben cumplirse ciertos requisitos, como que se hayan agotado previamente los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, que exista una violación de derechos que no haya sido reparada y que se presente la acción ante la Corte Constitucional en los 20 días siguientes a la notificación de la decisión que provocó la vulneración. En cuanto a la legitimidad activa, se permite que cualquier persona o grupo de personas que tengan un interés legítimo puedan interponer esta acción sin que se exija tener la calidad de afectado directo. Luego de la presentación, existe una fase de admisión, trámite con audiencia, periodo probatorio, informes, hasta que finalmente la Corte Constitucional emite una sentencia. Los efectos de esta acción pueden ser la anulación de la decisión que provocó la violación, la reparación integral del derecho vulnerado, el establecimiento de jurisprudencia constitucional vinculante y medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución. En conclusión, la acción extraordinaria de protección es un mecanismo jurisdiccional de gran trascendencia para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales luego de que se haya agotado la vía judicial ordinaria. Garantiza la fuerza normativa de la Constitución y permite el desarrollo de líneas jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional. Muchas gracias, compañeros. Gracias.